Entonces, después de ver la parte de hibridaciones, la parte de estructura cristalina, el tercer gran tema del curso se llama complejos. Y es un poco diferente a lo otro que hemos visto, porque los complejos se enfocan mucho más en la aplicación, en la realidad, a los compuestos orgánicos, aunque también hay complejos que son inorgánicos. Es muy interesante esta familia de compuestos que les digo pueden ser tanto inorgánicos, tener por ahí metales con aniones o individuales como el cloro o aniones agrupados como el nitrito, por decir algo, ¿no? El cianuro. Es decir, pueden ser de esa naturaleza inorgánica, pero también pueden ser el metal con algo que sea orgánico. Bueno, dice por ahí que los complejos también se llaman compuestos de coordinación. Es una manera de llamarle a esos compuestos, también es compuestos de coordinación. Y se constituyen por la unión de dos partes. Uno de ellos es un metal, es un ion metálico y es el centro de la molécula. Ese metal generalmente es del bloque D, elemento de transición, y ese metal se une a uno o más ligandos. Eso sí, el metal es único, uno solo, y los ligandos pueden ser uno o pueden ser varios. Ahí estamos viendo en la especie de reacción simbolizado al ligando con la letra L. Pero adicionalmente, tenemos ion metálico, por eso viene carga positiva, es decir, pierde electrones, y el ligando le ponen un par de electrones como símbolo, que es una condición o característica del ligando. Es una especie con pares de electrones no compartidos, que los va a ceder al metal que le hacen falta. Entonces, la unión de eso, la unión de uno más o más ligandos con el metal, forman el complejo. El complejo ahí está representado con una carga, pero la realidad es que los complejos pueden ser neutros, pueden ser inclusive negativos. O sea, no es una distinción que el complejo tenga carga positiva. Simplemente ahí diciendo que sobró una negativa. Pero en el párrafo dice, los complejos se forman por la unión de un metal. Y luego dice, con uno o más ligandos, que viene con la letra L, también conocido como base de Lewis por ser donadora de electrones. Entonces, más adelante vamos a ejemplificar eso. Cuando nosotros hablamos de ácidos y bases, generalmente los asociamos al ácido a la especie que libera H's o que libera protones, y a la base a la especie que los acepta o la especie que libera OHs. Aquí vamos a usar otro concepto de acidez y basicidad en base a la definición de Lewis o de Lewis. El Lewis no solamente es para la estructura de Lewis, aquí es para la definición de ácido o base de Lewis. Bueno, entonces ahí nos están representando lo que es un complejo. Dices, metales como cuáles, como los que están ahí, cobre, fierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso, plata y etcétera, porque pueden ser muchos. Estos son los más comunes de los metales que participan en los complejos. Y ligandos como cuáles, aquí están ilustrados estos, y a manera de ejemplo, no son únicos porque los ligandos, les digo, pueden ser inorgánicos u orgánicos. Estos cuatro que ponen ahí como ejemplo son inorgánicos, los cuatro. El agua es un ligando. Curiosamente, el agua unido a metales puede formar complejos. El amoníaco, el anión cloruro y el anión cianuro. Entonces, fíjense cómo los ligandos, al menos en estos cuatro ejemplos, dos de ellos son neutros y dos de ellos son aniones. Y esa es la generalidad de los ligandos. Los ligandos o son neutros o son de carga negativa. ¿Qué tienen en común esos cuatro ligandos? Que tienen pares de electrones. ¿Quién tiene pares de electrones? Pues el oxígeno del agua tiene dos. El amoníaco en el nitrógeno, átomo central de la molécula, tiene un par. El cloruro, como anión solito, es cuatro pares de electrones. Y el cianuro, que es el anión, si nosotros le ponemos HCN, es el ácido cianhídrico, el cianuro es una molécula que pierde el H y se carga -1, pero que está formado por carbono triple nitrógeno, y tanto el carbono como el nitrógeno poseen pares de electrones. Entonces, básicamente el complejo eso es la molécula formada por la atracción
de una especie deficiente de carga, como es el metal cargado, con una especie excedida de carga, sobre todo centrada en sus pares de electrones. Ahí están sus cargas. Y por lo tanto se atraen, y ese tipo de interacción o atracción genera enlaces, a veces muy fuertes, a lo que se conoce como el complejo. Lo más curioso aquí es que de repente cloruro lo veíamos nosotros en la familia inorgánica formando sales. Y aquí vamos a verlo dentro de otra familia, pero ahora se les llama complejos. Y esa parte de la teoría es muy interesante, cómo distinguirlos. Cómo ver, por ejemplo, que el agua, que es un disolvente, ahora me dicen que atraído a los metal forma un compuesto de la naturaleza llamada complejos o compuestos coordinados. Entonces, esa es la distinción que hay con esta familia. Nos va a utilizar sustancias que son solventes, sustancias como el amoníaco que son bases, sustancias aniónicas que las vimos en las sales, tanto cloruros como cianuros. Bueno, la generalidad de aquí que estamos viendo, dice abajo, el agua y el amoníaco son moléculas polares sin carga, mientras que el cloruro y el cianuro son aniones, especies negativas. Y lo que les decía ahorita, los ligandos, al menos que estamos ilustrando que son inorgánicos, pueden ser neutros o cargados negativos. Y la condición para ser ligando es que debe poseer al menos un par electrónico no compartido como en el nitrógeno. Aunque vemos en el oxígeno del agua que tiene 2, o en el cianuro, y en el cloruro que tiene 4. O sea, la condición es que al menos posea 1. Es el complejo, pero es el resultado de combinar un metal con ligandos. Ahora, ¿qué es lo que produce esa combinación? Produce esta molécula donde decimos el elemento central es el cobre, a manera de ejemplo, ¿no? Dice tetramín cobre 2. El cobre es el elemento átomo central que se une a 4 amoníacos, por lo tanto a 4 ligandos, y eso nos deja al complejo, generalmente lo ilustramos entre corchete. Siempre que veamos la notación o la representación corchete, eso nos da la idea que es un complejo. Dice, por fuera del corchete puede haber o no carga. ¿De qué depende? De la combinación de cargas que haya en el interior del corchete. Decimos el cobre, como lo conocemos nosotros, puede ser +1 o +2. Es un elemento que en la química general lo vimos así. Puede ser el catión cuproso o cúprico, +1 o +2. Valencias características del cobre, 1 o 2. Pero decimos, el amoníaco, como lo vimos en el cuadro naranja, el amoníaco es neutro. Es una molécula neutra. Si tienes un amoníaco, 2 amoníacos, 3 o 4, aquí decimos que hay 4 moléculas de amoníaco unidas al cobre, pero no importa cuántas sean de amoníaco, es neutra. Por lo tanto, los 4 amoníacos no aportan carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es de todo lo que esté adentro, sumar cargas, y lo que resulte de esa sumatoria lo voy a poner afuera. Entonces, ¿qué significa que tengas un 2 afuera, +2 o 2 más? Significa que el cobre es +2. Y que el amoníaco, al ser neutro, pues la única carga que prevalece va a ser la del cobre, y por eso la ponemos afuera. Los complejos se nombran primero mencionando a los ligandos. Aquí hay 4 del mismo y pudiera haber ligandos distintos. Esto lo hace complicado al complejo. Los hace realmente complejos a la hora de hablar de nomenclatura. Porque el complejo puede ser del mismo tipo o distintos ligandos unidos a un solo metal. Lo vamos a ver ahorita más adelante, en las 5 o 6 diapositivas más adelante. Por lo pronto decimos que empezamos usando prefijos como decir 1, 2, 3, 4 para el tetra. El ligando amoníaco, cuando lo vemos como ligando, lo llamamos amín. Es el amoníaco la molécula, pero ya unido como ligando, a ese ligando se le llama amín. Y entre paréntesis vamos a poner siempre la valencia del metal del complejo. Decimos 2 romano, porque esa es la valencia del cobre. Bueno, decimos en lo general que los metales, átomos centrales de un complejo, son generalmente aquellos que están en el bloque D, y en lo general se dice que son aquellos que tienen el subnivel D incompleto. Si recordamos el nivel D, u orbital D, perdón, es el que tiene la capacidad de llenarse con 10. Y aquí vemos que no está lleno, excepto del cobre y el plata y oro que lo vemos al final. Pero la generalidad es esa, es
elementos de transición que generalmente dejan aldehído incompleto. Ahora, hablando de metales, que son muchos, ahorita no nos vamos a enfocar en cuáles, va a ser muy repetitivo para nosotros escuchar fierro, cobalto, níquel, cobre, y lo que hay que recordar de estos metales comunes es que, igual que en la química inorgánica, el fierro, el cobalto y el níquel son más 2 y más 3. Y así los vamos a ver aquí. O trabajan con más 2 o trabajan con más 3. Y luego el cobre, les acabo de decir, o trabaja con más 1 o trabaja con más 2. La plata tiene una valencia única, al igual que los elementos del grupo 1A, que es más 1. El oro trabaja a veces 1 y 3, el cromo algo similar, molibdeno. Pero entonces esas valencias que en alguna vez han visto, pues son las mismas valencias o cargas que vamos a repetir aquí. Ahora, hablando de los ligandos, decimos, y ahí están representados a la izquierda, ese es, el ligando puede ser un ion, como lo era el cianuro o el cloruro, o puede ser una molécula. Entonces ahí están en esa columna. La acida, que es N3 con una negativa, el bromuro igual que el cloro, cloruro, cianuro, el OH, por ejemplo, del hidróxido de sodio, el OH es el hidroxilo, o el hidróxido lo ponen aquí, carbonato, oxalatos, amoníacos, etcétera. Todos esos pueden ser ligandos. Y a manera de distinción decimos, el oxalato es orgánico. La etilenodiamina, acá es el antepenúltima, es orgánica. La pirimidina, o hay muchas bases nitrogenadas, anilinas, esas son orgánicas. Entonces, en todo el listado tenemos al oxalato, la etilenodiamina, la piridian, que son las orgánicas. A la derecha, la columna derecha es cómo lo nombras. Si el ligando es la acida, hay que llamarlo como ácido. Si el ligando es el bromuro, hay que mencionarlo por el nombre del elemento bromo, cloro. Si vemos un OH pegado a un metal, hay que llamarle hidroxo, etcétera. Vamos así como carbonatos, oxalatos. Por ejemplo, el amoníaco dijimos, cuando lo nombra, se nombra como amino. O a veces se le quita la O y se menciona como amín. Y cuando llegamos al agua, me voy a brincar al final, el agua se menciona como acuo. Se dice, hay 3 moléculas de agua unidas a fierro, entonces va a ser triacuo. No le decimos agua, le decimos por su nombre de ligando. Ciano es un cianuro, bromo es un bromuro, etc. Bueno, continuando con los ligandos, aquí nada más hacen una distinción para ver en qué parte se pega el metal o de qué parte del ligando se atrae con el metal. Y vemos un guión grueso. Por ejemplo, decimos el amoníaco, ¿de dónde se atrae con un metal? Dice, desde el nitrógeno, estoy usando el puntero ahorita, decimos, porque ahí está el par de electrones. El amoníaco es esta molécula. Cuando se une o se atrae desde el nitrógeno y a ese ligando se le llama amino. Pues a la hora de nombrarlo hay que mencionarlo como tal. El agua se une desde el oxígeno porque ahí están los pares de electrones y hay que nombrarlo como acuo. O este que viene aquí, monóxido de carbono, que nos están diciendo que aparece como triple oxígeno. Es algo muy raro en el oxígeno que forme triples, pero ahí está. Y entonces decimos que se pega típicamente del carbono y se llama carbonilo. La fosfina es un compuesto como si fuera ácido sería fosfídrico, H3P. Se nombre común fosfina, se une desde el fósforo, ahí hay un par de electrones y entonces se llama fosfina. El nombre del compuesto es el nombre del ligando. El monóxido de nitrógeno, aquí le llaman óxido de nitrógeno, cuando se pega desde el nitrógeno y se llama nitrosilo. El cloruro se llama cloro, el cianuro se llama ciano, el hidróxido, si lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar como hidroxi. Y aquí al final dice NO2. NO2 con carga -1. Pero hay una diferencia. Este es doble enlace oxígeno. Aquí hay algo particular del NO2 que es doble enlace oxígeno y enlace sencillo. Donde se forma el doble enlace oxígeno, no hay carga. Pero donde se forma el enlace sencillo, N-O, ahí hay una carga. Pero entonces estamos viendo que el guión, que es en la parte donde se une con el metal, aquí se une desde el oxígeno y el ligando pegado desde el oxígeno es NO2, pero pegado desde oxígeno se llama nitrito.
El NO2, pero conectado desde el nitrógeno, se llama nitro. Entonces aquí hacemos una distinción de los ligandos nitrito con nitro. Y decimos, al verlo escrito, si está condensado como NO2, no puedo saber de dónde se pega. Puede ser nitrito o nitro. Pero si me lo desarrollan como está aquí y me dicen que se atrae desde el oxígeno al metal, entonces eso nos dice que es el nitrito. O si los menciona como nitrito, deben de entender que es el NO2 unido desde el oxígeno. Esa es la distinción. ¿Se pega del oxígeno o del nitrógeno? Bueno, hasta ahí estoy mencionando la generalidad de los complejos, que el metal puede ser de subnivel de incompleto, elemento de transición del bloque D, es decir, los del centro de la tabla periódica, y les he mencionado fierro, cobalto, níquel, plata, cromo, cobalto, bueno, hay varios. Y ligandos, los más comunes son estos. Ahora, todos los que están aquí, en esta tabla, son inorgánicos. Entonces, prácticamente me estoy enfocando hasta ahorita en los complejos de tipo inorgánico. Bueno, hace rato mencioné la parte de ácido y base de Lewis. Y me voy a ir a la reacción. Y en la reacción estamos viendo la molécula de BF3. Es un fluoruro, se llama trifluoruro de boro, es un anhídrido. Y aquí aparece el símbolo más, reacciona, y aquí viene el amoníaco. Decimos que generalmente cuando hablamos de las reacciones de neutralización, hay una especie que es un ácido y hay una especie que es una base, como ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, HCl más NaOH. Entonces, visualizar el concepto de acidez y basicidad es fácil si la base tiene OHs. Pero resulta que aquí también es una reacción ácido-base, pero no vemos una especie con OHs. Entonces, el concepto de Lewis es ese. Dice, el que tiene el par de electrones, si en este caso de los centrales tenemos al boro y al nitrógeno centrales, el que tiene el par de electrones lo va a ceder. Y luego dice, arriba, los iones metálicos actúan como ácido de Lewis, que son aceptores de un par de electrones. Entonces, según el concepto de Lewis, decimos aquí, se unen el boro con el nitrógeno, forman un enlace covalente. Entonces, en la generación de ese enlace, decimos, ¿quién acepta el par de electrones del nitrógeno? Si el nitrógeno aporta los dos electrones para enlazarse con el boro. En ese sentido, decimos que el boro los acepta a los electrones o al par electrónico del nitrógeno. Y en ese sentido, el boro está actuando, o la molécula total de trifluoruro de boro está actuando como un ácido de Lewis. Dice, los aniones o moléculas con pares no compartidos, se refiere a este par, en este caso también llamados ligandos en los complejos, se pueden actuar como base de Lewis. ¿Qué es una base de Lewis? Es una especie que se especializa en donar o dar pares de electrones y se asocian a un centro metálico. En este caso, lo estamos ilustrando con esta molécula. Pero decimos, el nitrógeno aquí lo que hace es ceder o donar su par de electrones al boro, por lo tanto, esa es una base de Lewis. Es decir, cuando nosotros vemos ilustrado aquí al ligando que le ponemos esos dos puntitos, que puede ser cualquiera de los que estaba aquí abajo, agua, amoníaco, cloruro, cianuro, esos que tienen muchos, uno o más pares de electrones disponibles, los van a ceder al metal. Y en ese sentido son bases de Lewis. Mientras que el metal que está carente de carga, que lo que necesita es que le cedan para poder enlazarse o atraerse, ese va a ser el ácido de Lewis. Es decir, cualquier metal de los que aparece ahí, cobre, fierro, cobalto, pero como cationes con cargas, cobre más 1 más 2, fierro, cobalto, níquel más 2 más 3, etcétera, ellos van a ser ácidos de Lewis. Y son especies ácidas a pesar de que no llevan H's, como el ácido clorhídrico. Bueno, hasta ahí está explicado aquí en esta diapositiva 5. La pregunta que venía ahí, porque esta presentación está diseñada para ir haciendo ejercicios. De los dos reactivos, ¿cuál es el ácido? Te los acabo de decir. Ahora, la generalidad de este tema es
el metal, que es un solo metal, se une a uno o varios ligandos. En el primer ejemplo aparecía el amoníaco unido al cobre. Y luego viene por ahí que el ion metálico, generalmente de transición, que es del bloque D, se une con especies inorgánicas o orgánicas a los cuales llamamos ligandos. Aquí estamos viendo ejemplos. Dice, los 4 que están viendo ahí son complejos de níquel. Muchos complejos son coloridos. Y eso es lo interesante de esta parte de la química. Si tú logras hacer una reacción para formar color, ese color muchas veces te permite hacer una identificación, o sea, saber que está fulanito, o cuantificación, que significa saber cuál es su cantidad o su concentración. Entonces, el hecho de que los complejos en muchos casos, en su gran mayoría, son coloridos, le llamamos complejos coloridos, eso es muy interesante. Entonces, los 4 son complejos de níquel. ¿Cómo los identificamos? Porque en sus fórmulas aparecen siempre escribiendo el metal. Abrimos corchete, el lado izquierdo, empieza el metal. Y en los 4 casos abrimos con níquel. Luego, después de eso, vamos a ver al ligando o los ligandos. Los 4 ejemplos tienen ligandos únicos. O sea, no solamente tienen de un tipo de ligando. Ahora, hablamos de que identificamos al primero, que es amoníaco, y ponemos paréntesis porque hay 6 amoníacos. Entonces, este complejo será el hexamino, níquel 2, etcétera. Es lo que estamos viendo ahí. Después vamos a ver, hay aquí un complejo orgánico, el cloro, el agua, etcétera. Entonces, es la generalidad del complejo, es ver un corchete. En estos casos estamos viendo cómo 3 de ellos son cationes, es decir, ya el complejo total, en la parte exterior vemos su carga y decimos los 4 son complejos en forma iónica. O sea, los 4 son complejos con carga. Y de esos 4 complejos con cargas, 3 son cationes y el que aparece un poco amarillo, el del número 3, este es un complejo aniónico. Entonces les mencionaba que los ligandos son neutros o negativos, como el agua o como el cloro. Estoy hablando del ligando. Pero ya cuando se unen al metal, el resultado del complejo resulta que puede ser las 3 cosas. Puede ser negativo, puede ser neutro o puede ser positivo. El ligando neutro o negativo, pero el complejo puede ser positivo, neutro o negativo. Se nombra el anión complejo del color amarillo. Le llama anión complejo porque es un complejo negativo. ¿Cómo se llama? Es el tetracloro níquel. Y ahí tendríamos que saber con qué trabaja el níquel. Porque el níquel, al igual que el fierro y el cobalto, les digo, a veces trabaja con +2 y a veces trabaja con +3. ¿Cuál es la carga con la que está trabajando el níquel en el amarillo, en el complejo número 3? ¿+2 o +3? +2. ¿Por qué +2? Si el níquel fuese +2, aportaría 2 en cargas positivas. ¿Y cuál es la valencia del cloro? Cuando está como ligando, aparece como cloruro. Se le llama cloro, pero en realidad el ligando es el cloruro. ¿Cuál es su carga o valencia? -1, como la carga de su grupo 7 de la tabla periódica. La valencia o carga del grupo cuando aparecen binarios es -1. A menos de que fuera ternaria, vemos que cambia a positivo, pero es la típica de su grupo -1. ¿Cuántos cloros hay? 4. ¿Cuál es el total de cargas negativas? 4. Eso significa que en la sumatoria de cargas tenemos 2 por parte del níquel y -4 por parte del cloro. ¿Cuál es el resultado de esas cargas? -2. -2. Y ese es el número que estamos viendo ahí. Lo estoy haciendo un poquito aquí lento y exagerado, porque eso es lo que vamos a ver en todos los complejos. Tú vas a tener las cargas individuales. Y ya que se neutralicen esas cargas o sean positivas o las que sobren sean negativas o se neutralicen, entonces lo que resulte hay que ponerlo fuera. Y esa va a ser la carga del complejo. Por eso vemos ese -2. Cuando vemos en el ejemplo número 4 a este níquel que es verde claro,
Entonces, ¿cuál es la carga del níquel? Decimos, el agua como ligando es neutro, al igual que el amoníaco. Significa que no importa el número de moléculas que tengas. Hay 6 aguas, pues no importa, es neutra. ¿Qué significa? Que la carga del complejo, que es +2, ¿a quién se debe? Pues a la otra especie que es el metal. Este +2 se debe al níquel +2. Por lo tanto, esa es su carga. Es decir, es el mismo níquel que tenemos acá. Ese es uno de los temas importantes en los complejos. Dentro de la nomenclatura del complejo, prácticamente son 2 temas. Dentro de este tema complejo son 2 temas. Saber cómo nombrarlos y para ello necesitamos saber la carga. Al final lo tenemos que decir entre paréntesis, es cobalto 1,2, cromo 1,3 o lo que sea. Tenemos que saber la carga del metal. Y el otro tema de complejos es para qué sirven los complejos, cómo los usamos. Entonces, aquí menciona nuevamente, aquí hay varios complejos de cobalto. Y eso lo pueden revisar ustedes con más calma. Lo que podemos distinguir, ahorita los voy a copiar para poder exagerar un poquito más aquí la visión. Estamos viendo aquí las moléculas con sus modelos, aparecen polvos de diferentes colores. Es decir, no están en solución, aquí están sólidos y aquí están los diferentes complejos que nos están ilustrando. Y entonces, lo que podemos distinguir, por ejemplo, aquí es que tenemos amoníacos y luego tenemos acá nitratos. Entonces, fíjense cómo está el corchete aquí. ¿Dónde está el corchete? El corchete está aquí. Lo voy a intentar poner con una línea. El corchete está de aquí. Aquí. Aunque no le voy a hacer la forma del corchete, pues sería algo así. Ahorita voy a borrar lo que hice. Pero si se fijan, esa es la parte del complejo. Pero el complejo que les digo, que puede ser neutro, catión o anión, positivo o negativo, para estabilizar su carga se va a unir con un contraión o se va a unir con lo que le haga falta para neutralizar su carga. Decimos el nitrato, este está a la derecha, como generalmente vemos nosotros a los aniones. ¿Alguien recuerda la carga del nitrato? ¿Con cuánto trabaja nitrato? Específicamente entendiendo que el nitrato deriva de un ácido de nitrógeno que es HNO3, del ácido nítrico. Cuando tú liberas un protón, ¿cómo te queda la carga? -1. -1. Entonces ese es el nitrato. NO3 -1. Pero vemos NO3 -1, pero tenemos 2 nitratos. ¿Cuántas negativas vamos a tener ahí? 2. 2 negativas. ¿Qué significa eso? Si tienes 2 nitratos, tienes 2 negativas para neutralizar las positivas del complejo. ¿Cuál es la carga del complejo? Voy a tener que quitar todo esto para que entiendan lo que quiero decir. El complejo, una vez que tú le pones la otra parte, el complejo lo decimos que es solamente lo que aparece en lo rojo. Todo eso es lo que nosotros estamos viendo hasta ahorita. Decimos, se le pone un contraión para neutralizar esa parte del complejo. Entonces, ¿cuántas negativas tenemos en los nitratos? En total tenemos 2. El contraión lo que hace es neutralizar al complejo, lo que significa que el complejo tiene que ser +2. Es el número de cargas negativas del anión, del que está fuera del corchete, nos indica indirectamente cuál es la carga del complejo. Ese +2 es para neutralizar las 2 negativas, o las 2 negativas son para neutralizar las 2 cargas positivas del complejo. Significa que ese complejo aquí en realidad, si estuviera solo como ion, sería +2. Y con eso ya puedo determinar yo la carga del cobalto. Ahora, aquí estamos distinguiendo aparte que hay 2 tipos de ligandos. ¿Cuáles son esos tipos de ligandos? ¿O cuáles son los ligandos?
aparece cobalto, pero enseguida del cobalto ahí aparece una I mayúscula, y eso es yodo. Tiene un átomo de yodo ligando y tiene otro ligando que es el amoníaco. Ahora tienes 5 moléculas de amoníaco. En total decimos que tiene 6 ligandos. 5 iguales, que son 5 amoníacos, y un yodo, que es el distinto, es el sexto. ¿Cómo hemos dicho que es la carga del amoníaco? El amoníaco es NH3 y al igual que el agua, es un ligando neutro. No posee carga el amoníaco. ¿Qué significa? Que no importa el número de amoníacos que tengas, no aporta carga. El amoníaco es neutro. Entonces, a pesar de que sean 5, no importa el número, por lo pronto a pesar de que sean 5, no importa, no aporta cargas. ¿Con qué valencia trabajan los ligandos halógenos, como el cloro, como el yodo, como el bromo? -1. -1, y el yodo hace exactamente lo mismo. El yodo como halógeno, el anión yoduro trabaja con -1. Ahora decimos, nosotros necesitamos que lo que resulte aquí adentro nos dé +2. ¿Con cuánto trabaja el cobalto? Para que al total nos diga la suma de todas las cargas dentro del corchete nos da +2. +3. +3, esa es la carga del cobalto. Es decir, la suma del +3 del cobalto con el -1 del yodo, porque los amoníacos son neutros, nos da +2. Y esas dos positivas son neutralizadas con el contraión nitrato, por eso tenemos 2, porque son 2 -1. Y de esa manera vamos a empezar a nombrar, si es este tipo de complejo donde tienes un contraión negativo, pues si el nitrato está a la derecha es el negativo, entonces significa que tu complejo es positivo. Lo vas a mencionar como una sal, como una oxisal, va a ser el nitrato de, y hay que mencionarlo, es el nitrato de, y vamos a empezar a mencionar a los ligandos de manera alfabética, pentamín o pentamino, y luego, porque amín va con la letra A, el prefijo nos lo tomamos en cuenta, hay que ordenar los ligandos en orden alfabético y solamente tenemos yodo y amino. Entonces Y y A. Entonces pues mencionamos primero el amino, entonces sería el nitrato de pentamín, yodo y al final el cobalto poniendo entre paréntesis su valencia. Es el nitrato de pentamín, yodo, cobalto, paréntesis 3. ¿Por qué 3? Porque es la valencia con la que tiene que trabajar el cobalto para que eso nos dé algo neutro. Entonces lo que estamos viendo en ese ejemplo es un ejemplo de un complejo presentado como si fuera en su forma de sal, pero la parte del complejo es la parte catiónica. A veces el complejo va a ser la parte aniónica. ¿Por qué? Porque sumando todo lo adentro va a ser negativo. Y el contraión tiene que ser un metal. Entonces, me regreso al PowerPoint para ilustrar eso. Vemos que aquí tenemos nitrato a la derecha, nitrato a la derecha. En todos los casos son compuestos de nitratos. ¿Qué significa? Que los complejos son positivos. Y es interesante buscar la valencia con la que trabaja el cobalto en cada uno de los casos. Aquí estamos viendo la generalidad de la formación de complejos de amino con el cobre. No importa en la reacción como lo estoy poniendo, a quién pongo primero, si al ligando o al metal y al ligando. Lo importante es que a la hora de escribir el complejo, en este caso estamos viendo que todos son +2. ¿Por qué? Porque el amoníaco no aporta carga. Si lo unes con un amoníaco en el primer ejemplo, que es el monoamín cobre, pues la carga es la del cobre +2. Pero puedes unirlo con 2, con 3 o con 4. En todos los casos va a ser cobre 2. Bueno, entonces decimos, cuando nosotros tenemos complejos de amoníaco, vamos a tener algo que llamamos número de coordinación, y es prácticamente el número de ligandos que acepta el metal. El cobre tiene como característica aceptar hasta 4. Si tú, dependiendo de la concentración de lo que estás mezclando, le pones mucho amoníaco a esa mezcla, entonces vas a tender a formar complejos con más ligandos. Y decimos, nombramos primero al ligando, que en este caso, pues hay que indicar si es 1, por eso usamos el prefijo mono cuando se trata de amoníaco, porque se pueden tener hasta 4.
monoamín, diamín, tetramín y tetramín, al menos para el cobre. Ahora, si lo vemos, el ligando aquí es amoníaco neutro. Ahora, ¿qué pasa si cambias por un ligando negativo? Ahora vemos que las valencias del complejo van cambiando, porque el ligando que agregas tiene carga. ¿Con cuánto está trabajando el cobre? En el monocloro o cloro simplemente, o en este caso sería el cloruro de cobre, pero aquí le vamos a llamar monocloro cobre 2. En los ligandos vamos a indicar cuántos ligandos, al cloruro se le llama cloro y al cobre se le especifica su carga. ¿Pero por qué dice que es más 2, cobre 2? Porque el más 2 del cobre en el interior del corchete con el menos 1 del cloro, al neutralizarlo, al sumarlo, nos da más 2 y menos 1, nos queda más 1. ¿Qué pasa con el segundo ejemplo donde usas dos ligandos cloros? El cloro como cloruro es menos 1. Si tienes dos menos 1 en esta parte, dos menos 1 con un cobre más 2, pues se van a neutralizar, más 2 con menos 2. Porque el cloro menos 1, pero multiplicado por 2. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que este complejo es neutro. Pero si tú le pones otro cloro, ahora vas a tener 3 negativas con 2 positivas. Te va a sobrar una negativa. Y ese va a ser el tricloro cobre 2. Si le pones otro ligando negativo, va a ser 4 negativas, porque el cloro es menos 1, con 2 positivas, y entonces vemos que el complejo te va a quedar negativo. Entonces estamos viendo una especie de transición para este ejemplo del cobre con un ligando aniónico, donde vamos de una carga a la neutra, al menos 1, al menos 2. Ahora, de esos complejos que están formados con el cloro, cloro-cobre, decimos, el número 2 no requiere contraión. No lo vas a unir con nada. ¿Por qué? Porque es neutro. Pero si el complejo te quedó positivo, necesitas combinarlo con uno negativo. ¿Quién es negativo? El mismo cloro o el bromo, si lo pones afuera, el nitrato, el nitrito. ¿Sí? Cualquier contraión que sea menos 1 sería lo más fácil. Pero ¿qué pasa si tú tienes el complejo negativo? Como el tetracloro cobre 2. Pues a él lo necesitas unir con algo que sea positivo. ¿Y qué es positivo? Pues puede ser un metal. Un metal de más 2 sería el calcio, por ejemplo. Calcio más 2. Entonces a estos complejos que son negativos, los vas a ver escritos con un metal a la izquierda. Es decir, los vas a ver como aniones. Entonces lo que quiero ilustrar con esta diapositiva es que los complejos pueden ser positivos, pueden ser neutros o pueden ser negativos. De tal manera que los contraiones son necesarios cuando hay cargas. Para los positivos, que es el primer ejemplo, necesitas negativos. Para el segundo, que es neutro, no necesitas nada. Para los que son negativos, que es 2, el 3 y el 4, para ellos necesitas contraiones contrarios, positivos. Eso es lo que está dicho aquí. Tenemos 3 tipos de complejos. Así como lo que veíamos en el cloro y cobre, aquí lo vemos con diferentes. Pero tenemos positivos porque es más 2 el inciso A, amoníaco cobre. Luego tenemos negativos, como cuando vimos el tetracloro cobre, menos 2. Y luego vemos otro que es de la glicina, un aminoácido, pero dice, si es menos 1 del COO, que ahí hay una menos 1 como el cloruro, si son dos ligandos menos 1 y el cobre más 2 va a ser neutro. Entonces, cuando hablamos de las cargas de los complejos, las tenemos en esas 3 posibilidades. O puede ser positivo y la vamos a ver cuando está solito. Si ya le pegaste algo, se va a neutralizar. Pero cuando está solamente el corchete, y si es positivo, tienes que ver la carga. Si es negativo y solamente tienes en la parte del complejo, lo del corchete, vas a ver el negativo. O en este caso, dice en el último, en el inciso C, ves el corchete y por fuera no ves nada. ¿Qué significa? Que es neutro. Porque si no fuese neutro, tendrías que ver la carga. Entonces decimos, si tú tienes el primer caso, el inciso A, que es un catión, ¿qué necesitas hacer? Combinarlo con un contraión que sea lo contrario, negativo. Y lo más fácil, que si este es más 2, pues combina con un menos 2, con el sulfato, por ejemplo. Y entonces esas cargas se van a neutralizar, más 2 con menos 2. Y te va a quedar así. Ahora decimos, ¿qué parte del complejo
cuando hablamos de las especies que se forman como moléculas, decimos que tenemos la parte izquierda, que es el catión, y la parte derecha, que es el anión, como cloruro de sodio. Sodio positivo es el catión, cloro -1 es el anión. Entonces, a ver, aquí lo tenemos como el complejo, como la parte de izquierda o positiva. En la nomenclatura es como hacemos, como sales. Siempre empezamos escribiendo la parte positiva, por lo tanto el complejo es la parte catiónica o positiva y lo de la derecha es la parte negativa. Y vemos que el complejo está a la izquierda y por lo tanto el contraión tiene que ser negativo. Y le empezamos a nombrar de derecha a izquierda sulfato de tetramín, cobre 2. Y decimos como el amoníaco es neutro, el cobre tiene que ser el +2, que es neutralizado por el sulfato -2, etcétera. Entonces es lo que vemos aquí. Ahora, en el caso último, el inciso B, decimos, este complejo es negativo. ¿Qué necesita? Necesita positivos, como el potasio. Generalmente los contraiones que vamos a ver aquí, positivos, van a ser sodio y potasio. Y entonces decimos, ¿cuántos potasios necesitas para neutralizar dos negativas? Pues si el potasio es +1, necesitas 2 potasios. Por eso ves K2, porque el potasio es +1. Y aquí decimos, al igual que el ejemplo anterior, si el potasio es +1 y tienes 2, significa que todo esto de aquí es -2. Y entonces, ojo, aquí va a cambiar la historia. Al metal se le va a dar la terminación ato. En el primer tipo de complejos, el metal es lo último que se menciona. Cobre 2, cobalto 3, como lo que sea. Pero si el complejo es lo de la derecha, es la parte aniónica, a la hora de nombrarlo es lo primero que nombras. Siempre nombramos la derecha. Por lo tanto, lo primero que nombras es al complejo. Y cuando nombres al complejo en ese tipo de ejemplos, al metal le vas a dar la terminación ato. Por eso dice tetracloro y al cobre le das la terminación ato como si fuera sulfato. Tetracloro cuprato, hay que mencionar su carga entre paréntesis y vas a mencionarlo de potasio, de sodio. Entonces, una de las cosas que tienen que distinguir ustedes es cuando el complejo no sea neutro, sino positivo y negativo, entonces va a haber contraiones. Y dependiendo del contraión que le pongas, el contrario, sea negativo o positivo, vas a nombrarlo diferente. Entonces, estos son los dos ejemplos que nos van a distinguir qué es lo que vamos a hacer en la nomenclatura. Cuando el complejo esté a la izquierda, lo vas a mencionar aquí, al final, el metal con su valencia. Cuando el complejo esté a la derecha, el metal le vas a dar la terminación ato. Entonces, indistintamente de cómo sea, me voy a pasar un poquito más adelante para que ustedes lo vean. En ejemplos más elaborados. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un complejo donde está fierro dentro del corchete y esa es la parte derecha. Entonces, a la hora de nombrar, empiezas a nombrando al complejo y como ahí está fierro, va a ser ferrato. Obligadamente tiene que ser ferrato, como el níquel en la parte de abajo. No importa lo que sea ligando. Ahí dice que dice el isotiocianato, pero el níquel está dentro del complejo y es la parte derecha, es la parte negativa. Entonces este tiene que ser el niquelato. Aquí le pusieron nicolato, es niquelato de níquel. Aquí, por ejemplo, el aluminio está dentro del paréntesis, está al lado derecho, será aluminato. Aquí a la manera de ejercicio, nosotros vamos a cerrar el tema de ejercicio de nomenclatura con esta diapositiva. Va a haber otros ejercicios, pero la diapositiva que yo nombro 42 aquí va a ser la referente. Si nosotros vemos los complejos, es, ¿dónde está el complejo? Aquí está a la derecha. ¿Dónde está el complejo? Aquí está a la izquierda. Cuando esté a la izquierda, como aquí, el cobalto, que típicamente es +3, el cobalto va a ser cobalto paréntesis 3, porque está a la izquierda. Va a ser parte del catión. Entonces va a ser el cloruro del hexamino cobalto 3 probablemente. ¿Verdad? ¿Cómo sé que es 3? Porque tengo 3 cloros. ¿Y cómo es el cloro? -1. ¿Cuántas negativas va a haber en total? Si el cloro es -1, van a ser -3. ¿Cuál tiene que ser la carga del complejo? La carga del complejo tiene que ser +3, contrario a los 3 cloruros. El amino no aporta carga. Entonces el cobalto es el +3.
que le va a dar la carga al complejo. Por lo tanto, va a ser el cloruro del hexamino o hexamín, cobalto 3. Pero en el caso de arriba, que tenemos un cianuro, Cn-1, y luego tenemos fierro entre el corchete, pero el corchete está a la derecha, va a ser ferrato, y entonces decimos, ¿de qué me sirve este potasio que son 4? Si el potasio es del grupo 1 más 1 y hay 4 potasios, ¿cuál es la valencia del complejo o la carga del complejo? Lo contrario, si hay 4 positivas, el complejo es 4 negativas. De esas 4 negativas irían afuera del complejo. El cianuro es -1, aporta 6 negativas. ¿Con cuánto está trabajando el fierro? Con 2 más 2. Con +2. Entonces serían las 2 del fierro y las 6 negativas de los cianuros, te sobran 4 negativas. Y esas 4 negativas neutralizan a los potasios. Esa es la idea. Esto yo sé que voy un poquito rápido para muchos, pero lo que quiero decir es que el complejo está a la derecha y entonces va a ser el hexaciano, el cianuro nombrado como ligando es el ciano, hexaciano, ferrato entre paréntesis 2 de potasio. Suena muy complejo, como es el nombre de la familia, pero en realidad está fácil si entendemos o identificamos a los ligandos. Hay un concepto en los complejos que llamamos el número de coordinación. Y el número de coordinación de un complejo no es otra cosa que el número de ligandos unidos al metal. De tal manera que si vemos el ejemplo, aquí a manera de reacción, una plata con un amoníaco, tienes un ligando, su número de coordinación es 1. Si vemos la plata unido a 2 ligandos, 2 amoníacos, pues sería el número de coordinación 2, etcétera. Entonces hay que ver cuántos ligandos se unieron al metal. Aquí cobre con 4 amoníacos, pues sería el número de coordinación 4. Aquí hay 2 cianuros, 2. Aquí hay 4 aguas y 2 cloros. Por lo tanto, el número total de ligandos sería 6. Y entonces ese sería el número de coordinación. Ahora, dentro de los corchetes, vemos que cuando hay un ligando, no es necesario poner paréntesis. Aquí le pusimos paréntesis, porque solamente es 1. Pero básicamente empezamos a usar paréntesis cuando hay más de 1. Por ejemplo, 2 amoníacos, 4 amoníacos, 2 cianuros. En el caso de tener agua y cloro, en el caso del agua son 4. Aquí no es importante el orden de los ligandos. Pudiéramos escribir primero los cloros y después el agua. No hay una regla para el orden de diferentes ligandos dentro de un mismo complejo. Pero hay 4 cloros, perdón, hay 4 aguas, 4 moléculas y 2 cloros, etcétera. Ese es el número de coordinación. Entonces aquí abajo nos preguntan, si alcanzan a ver ustedes la fórmula, ¿cuál es el número de coordinación del complejo que tenemos aquí a la derecha? El número de coordinación es el número de ligandos y el número de ligandos es, ese compuesto es el nitrato de pentamín, bromo, cobalto 2. Hay 5 aminos y un bromo, por lo tanto el número de ligandos total es 6. Ese es el número de coordinación. Bueno, entonces en resumen decimos que el ligando, lo hemos mencionado ahorita muchos amoníacos, al cloro, agua. El ligando es la base de Lewis que dona pares de electrones. El metal que actúa como un ácido Lewis aceptor de pares genera el enlace con los ligandos o la atracción con los ligandos. Y el índice de coordinación es el número, aquí lo menciona como orbitales libres del átomo central, pero en realidad es el número de ligandos o enlaces coordinados que es capaz de fijar el metal. El metal con el ligando. ¿Con cuántos ligandos se puede unir? Bueno, a manera de ejemplos puse estos dos. Y primero tenemos un complejo catiónico, un complejo positivo. Pero aquí está mencionando lo importante es de dónde sale la carga. La carga de este complejo, dice, es la suma de las cargas que hay en el interior del corchete. Es decir, incluye la sumatoria de cargas del metal y los ligandos. Dice, debido a que el ligando amoníaco es neutro, aunque tengas 4, no importa, es neutro, la carga de ese complejo va a depender solamente del metal. Y decimos, si es lo único que hay, no hay nada más que eso, cobre y amoníaco, pues la carga se debe al cobre. Por lo tanto, es +2. Es decir, el cobre es +2, por eso al fin, afuera del corchete tenemos que escribir esa carga. Pero en realidad es el balance o la sumatoria de cargas internas. Ahora decimos, ¿qué pasa si vamos a formar la molécula? Pues necesitamos un contraión.
Si a ti te toca escribir el complejo y te dice escribe la molécula con su contraión, pues lo más fácil es escribir un contraión de la carga similar. Me refiero al número de carga, más 2, pero con signo contrario, es decir, un anión de carga menos 2. Y ese anión es el sulfato. De esa manera, el sulfato es menos 2, con el catión más 2, pues se neutraliza. Y de esa manera tenemos al sulfato del tetramín cobre 2, que lo estamos viendo ahí en la imagen, que es una sustancia de color azul. Entonces, generalmente las presentaciones que tenemos sólidas, tenemos complejos, refiriéndonos a complejos, tenemos complejos con contraiones si han sido necesarios. Aquí en lo general vemos una notación diferente, donde tenemos a manera de cruz el metal central unido a 4 ligandos y dice M positivo. Bueno, va a tener carga positiva siempre y cuando la sumatoria de cargas internas de positivo, ¿sí? Por ejemplo, decíamos cobre con 4 ligandos amoníacos neutros, pues va a ser la del cobre. Y el contraión lo que va a hacer es neutralizar. Aquí está medio confuso porque viene positivas, ¿no? Y probablemente sea un error. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya les mencionaba esto que está aquí. Voy a aprovechar solamente la última parte, donde aparece ya el nombre sulfato de tetramín cobre 2 y tetraclorocuprato 2 de potasio. Dice, ¿cómo vamos a saber la carga del cobre si nosotros vemos la molécula? Entonces, si partimos de lo último, decimos que el sulfato es menos 2, por lo tanto, todo lo demás tiene que ser más 2. Y si todo lo demás es más 2 y el amoníaco es neutro, entonces el cobre va a ser más 2. Vamos a empezar a deducir en función de las cargas de los componentes de la sustancia. Es decir, si es potasio unido al complejo, entonces primero hay que descubrir la carga del complejo, si es que la tiene. Entonces, ¿cómo sabemos que sí tiene carga? Porque tiene contraión. El hecho de tener un contraión, ya sea negativo o positivo, implica que el complejo tiene carga. Si el contraión aquí es negativo, el complejo tiene carga positiva. Si el contraión es positivo, el complejo tiene carga negativa. Pues a manera de ejemplo, aquí quiero que me ayuden ustedes, aunque ya lo mencioné, tetraclorocuprato, y en este caso la nomenclatura nos pide que hagamos algo continuo. Yo creo que use espacio entre cloro y cobre. Entonces, tetraclorocuprato, paréntesis 2 de potasio. Bueno, entonces serían básicamente lo que vamos a hacer con los complejos. Mencioné ya el número de coordinación. Me voy a ir a la parte de abajo, de segunda viñeta, que dice el número de átomos donadores unidos al metal se conoce como número de coordinación. En el caso del ejemplo de la plata, diamín plata, vemos 2 amoníacos, por lo tanto el número de coordinación es 2. En el caso del otro que tenemos ahí, que sería el complejo de cromo, el número de coordinación es con 2 cloros y 4 aguas, es de 6. Bueno, entonces si decimos cuáles son las partes del complejo, pues ahí está el metal, el cobre, el ligando, el rojo. El número de coordinación sería, porque solamente hay aminos, serían 4, y la carga del ion complejo, o la carga del complejo, en este caso catiónico, sería más 2. Les decía, muchas veces las vamos a ver porque aquí hay isomería, hay compuestos que se distinguen entre sí, son muy parecidos, pero se distinguen entre sí en la orientación de los ligandos en el espacio. Y entonces aquí es bien importante cuando llegamos a ese nivel de tener que identificar isómeros, tenemos que representarlos de esta manera. Entonces lo que estamos viendo ahí es un cobalto, elemento central, y algo así serían los complejos en tercera dimensión. Un cobalto unido con 5 de las 6 posiciones por amoníacos, y después tenemos un NO2. Si recordarán, el nitrito como ligando se puede unir desde el nitrógeno, pero también se puede unir desde el oxígeno. Y en uno de los casos, y es cuestión de revisar el video, se llama nitrito, y en otro de los casos se llama nitro. ¿Alguien recuerda cómo se le llama al NO2 cuando se pega del nitrógeno? Nitrito. Nitrito. Entonces este es el ligando nitrito, y a la hora de escribirlo, pues vamos a escribir, como es positivo, lo vamos a escribir a la izquierda. Pues vamos a hacerlo a manera de ejercicio.
Lo voy a pegar aquí. Y me voy a quedar solamente con la molécula. A la hora de escribirlo, les decía, lo vamos a escribir a la izquierda porque es un catión. Es positivo y por lo tanto es lo primero que escribimos. Vamos a decir que es aquí corchete. Empecemos a escribir al metal cobalto. Luego, no importa el orden de los ligandos, pero voy a escribir primero al amoníaco. Luego, ¿qué más escribo después de esto? El H3N. H3N o NH3, ahí está escrito. El NO2. Antes de NO2. Un 5. El subíndice 5. Sí, lo voy a cortar aquí porque hay que decir cuántos amoníacos. Si no lo escribo, pues sería solamente uno. Entonces, sí, continuamos. Son 5 ligandos de amoníaco, un ligando de nitrito. Ojo, no escribimos cargas aquí. Las cargas hay que saberlas o hay que ver cómo se neutralizan. Entonces, esos numeritos, pues son subíndices. ¿Qué hace falta? Después de eso, ¿qué iría? No hay más que esos ligandos. El número de coordinación es el número de ligandos unidos al metal. Aquí hay 5 amoníacos y un nitrito, número de coordinación 6. ¿Qué es lo que sigue? Pues cerrar el corchete. Ese es el complejo que está ahí. Pero es un complejo que tiene carga más 2. Ahora lo quiero neutralizar con un contraión que tenga la misma magnitud de carga, pero de signo contrario, pues podemos usar el mismo ejemplo que hace rato, que sería sulfato. Porque el sulfato, si ustedes recordarán, en una sal de sulfato, el sulfato es menos 2. No ponemos las cargas si ponemos el contraión, porque esa carga fue neutralizada. Pero decimos, el resultado de tener el cobalto con todos los ligandos es más 2. Es más 2 porque me lo están indicando ahí. Lo estoy viendo en la parte de aquí. Y el sulfato, decimos, es menos 2. Entonces aquí hay dos situaciones. Primero, para recordar al sulfato es porque el sulfato deriva del ácido sulfúrico. Y la carga de un anión en un oxiácido depende del número de protones que libera, es decir, el número de H's. Es un ácido diprótico de 2 hidrógenos y eso define su carga. Al liberar los 2 H's, el SO4 queda menos 2. Y la otra cosa que tenemos que averiguar es, ¿de dónde salió el más 2? Porque eso nos va a definir la carga del cobalto. ¿De dónde salió el más 2? ¿Cuál es la carga de los amoníacos? Es neutral. Es neutra, le voy a poner 0. Todos los amoníacos son neutros. ¿Y cuál es la carga del nitrito? Nosotros tenemos como referencia de ácido del nitrógeno el ácido nítrico, ¿sí? Lo cual implica que si escribimos su anión, el anión es lo que tenemos agrupado en medio y a la derecha, es decir, NO3. ¿Cuál es la carga del nitrito? Perdón, del nitrato, en este caso, ácido nítrico, nitrato. ¿Cuál es la carga del nitrato? Ácido nítrico, este que estamos viendo aquí, tiene un protón, libera un solo H. ¿Qué significa? Que si solamente tienes un H es más 1 y todo lo demás, a lo que llamamos el anión conjugado, el anión combinado, el anión poliatómico, le puedes llamar de muchas maneras, tiene que ser lo contrario. ¿Sí? Por eso la carga del anión en un oxiácido es el número de H's, porque si tienes un hidrógeno es una positiva, lo otro es menos 1. En el ácido sulfúrico H2SO4, si tienes 2, H2, pues lo que tienes SO4 es menos 2. Por eso decimos, el anión tiene como carga el número de hidrógenos. Un hidrógeno menos 1. Ahora, no estamos hablando aquí del nitrato, pero recordamos que en la serie de los oxiácidos,
tenemos al ácido nítrico y después de ahí hacia arriba tenemos el ácido de un oxígeno menos que se llama ácido nitroso. Y el ácido nitroso, al igual que el ácido nítrico, nada más tiene un H. ¿Qué significa? Que lo que sobra del ácido nitroso, es decir, el anión NO2, tiene la misma carga que el nitrato. Ese es el nitrito. ¿Cuál es la carga del nitrito? -1. ¿Por qué? Porque deriva del ácido nitroso y el ácido nitroso HNO2 es monoprótico, tiene un H. Pues, ¿quién define la carga de un anión poliatómico? El número de H's que tiene el ácido. Y este es HNO2, el NO2, el NO3, todos ellos serían -1. Eso tienen en común. Los aniones de una misma serie tienen la misma carga. Si estuviéramos hablando de un poliprótico, es decir, más de un H, como el ácido fosfórico, entonces decimos, ¿quién es el anión? El PO4 o fosfato en este caso. ¿Cuál es la carga del fosfato? -3. -3. La carga queda definida por el número de H's. Entonces, si lo ves solo, si ya no están estos hidrógenos, sería PO4 -3. Es algo que ustedes deben de saber como bases de su química general. Entonces decimos, de los ligandos que tenemos 5 amoníacos neutros y un nitrito -1. Entonces, ¿por qué la carga del complejo es +2? La pregunta aquí sería, ¿cuál es la carga del metal? Porque el metal se combina con la carga del metal con la carga de los ligandos. El cobalto tiene +3. La carga del cobalto tiene que ser +3. De ahí sacamos la carga del metal. De saber que la sumatoria de las cargas internas te tiene que dar +2. Y el cobalto generalmente lo hace, trabaja con +3. Y generalmente un cobalto +3 tiene número de coordinación 6. Bueno, completando este ejercicio, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto que tiene al complejo catiónico más un contraión negativo, que es el sulfato. Sería sulfato. Luego D, y luego viene el complejo. Por orden alfabético tenemos amín y luego tenemos nitrito. Entonces voy a poner por la A primero, a pesar de que lleva prefijo penta, voy a poner primero alamín, sería penta. Le voy a poner aquí guión, no hay una regla específica, pero voy a poner pentamín, aunque pudiera ser amino, pentamín, nitrito, lo voy a separar con guiones, no hay problema eso. Pentamín, nitrito, y luego sería el nombre del, ya no tenemos ligandos, son 5 aminos y un nitrito, luego se daría el metal. Pentamín, nitrito, y sería después el metal. Cobalto, indicando entre paréntesis su valencia. Porque aparte aquí hay una información adicional. Dice, algunos iones metálicos tienen números de coordinación constantes, o sea, fijos. Por ejemplo, dice, siempre que tú veas un cromo 3 o un cobalto 3, que fue el caso, siempre, invariablemente, el número de ligandos unidos o el número de coordinación es 6. Siempre lo vas a ver con 6. Lo cual te queda en la representación de tercera dimensión, pues los 3 ejes, X, Y, Z. Como un plano más otro eje atravesado. Pero dice, en el caso del platino, puedes tener platino 2, y para un platino 2 siempre va a ser 4. Esa es como alguna característica fija o constante para ellos. Para el cromo, para el cobalto, si son +3, número de coordinación 6, y para el platino 2, número de ligandos o coordinación 4. Aquí, en estas diapositivas posteriores, estamos viendo algo similar a lo que es. ¿Cuál es la carga neta? La carga que sale, la sumatoria de las cargas internas. Si el cianuro, pues el análisis que deberíamos hacer es algo similar a lo que mencionamos ahorita. Si el cianuro, lo voy a rayar aprovechando el paint. Si el cianuro deriva del ácido cianhídrico, pues habría que saber que el ácido cianhídrico es un ácido monoprótico. El ácido cianhídrico, al igual que el ácido nítrico, es de un solo hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la valencia del cianuro? -1. -1. Entonces, nosotros vamos a escuchar varias veces cianuro. Lo vamos a mencionar, por cierto, como ciano. Es el cianuro, pero se nombra como ciano,
y su carga es igual a la del cloro, a la del bromo, a la del yodo, a los halógenos, -1. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita en este balance. Si nosotros tenemos al complejo, que en este caso, contrario al anterior donde estaba el cobalto, que al final teníamos +2, aquí tenemos un complejo negativo. Y aquí a la hora de nombrarlo, tiene una característica distinta. Cuando el complejo es negativo o aniónico, al metal le vamos a dar la terminación ato. Aunque no estamos en nomenclatura todavía, en este caso estamos solamente con carga neta. Al níquel aquí le vamos a llamar niquelato. ¿Por qué? Porque el complejo es negativo. Entonces decimos, ¿de dónde sacamos la carga neta? De sumar lo que tienes ahí, que es 4 por -1, son 4 negativas del cianuro, más necesitamos que el níquel sea positivo +2, para que la sumatoria de 4 negativas con 2 positivas nos dé 2 negativas. ¿Sí está claro? Lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahorita. En la parte naranja dice, la carga neta del complejo es igual a la sumatoria de las cargas de todos los ligandos más la carga del átomo central, que en este caso es el metal. En la parte de abajo hace una solicitud, dice, combina el ion complejo, lo que está en el puro centro, NiCN4-2, con un catión, con el contraión, y nómbralo. Entonces vamos a combinarlo, por ejemplo, con el calcio. ¿Cómo le haríamos? Aunque normalmente son contraiones más sencillos, como el potasio y el sodio, lo vamos a combinar con el calcio. ¿Cómo haríamos esa combinación de ese complejo negativo con el calcio? Por lo tanto, va a ir combinado con un metal. Y escogí calcio porque la carga del calcio, ¿cuál es? +2. +2, y de esa manera quedarían 1 y 1. El calcio +2, con eso -2. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a neutralizar y esto se va a perder. +2 con -2. Ahora lo que hay que hacer es nombrarlo. ¿Cómo se nombraría? Tetraciano. Sería el tetraciano. Luego, Niquelato. muy bien, niquelato. Lo voy a separar, aunque lo puedo escribir pegado, lo puedo escribir con guiones. Niquelato. De calcio. Calcio 2. Antes de mencionar al calcio, como el complejo está a la derecha, al metal hay que darle terminación ato, pero después de darle terminación ato tenemos que poner ¿qué cosa? La carga o valencia del metal. 2. Entre paréntesis 2, y eso lo vemos aquí en la diapositiva. La carga neta salía -2 o afuera -2 porque el níquel era +2. Decíamos 4 negativas, ¿con cuántas del níquel? Con +2, para que la carga neta me diera negativa, pero este +2 es la del níquel. Por lo tanto decimos, eso es entre paréntesis 2, y luego sí, de calcio. Entonces, cuando el complejo está a la derecha, es lo primero que se nombra. Al metal le damos la terminación ato, mencionamos entre paréntesis su valencia, y al final mencionamos al catión, que en este caso es el contraión. Ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan?